Este video lo ayudará a recordar fácilmente las respuestas de la prueba de ciudadanía mediante el uso de un método llamado el método GPS para la ciudadanía. La prueba de ciudadanía tiene 128 preguntas y puede ser muy difícil para muchos solicitantes recordar las respuestas a todas las preguntas. Es importante estudiar con una buena estrategia. En este video le ayudaré a memorizar fácilmente las respuestas del examen de cívica con un método que llamo método GPS para la ciudadanía. Este método funciona como un GPS porque cada pregunta que estudia le guía a la siguiente, como un GPS le guía en el camino. Este método le permite a su cerebro hacer las conexiones entre estas preguntas. Es por eso por lo que recordará fácilmente las respuestas durante mucho tiempo. Al final del video le haré una pregunta sobre un tema que aprenderá en esta lección, así que asegúrese de ver la lección completa. ¿De acuerdo? ¡Empecemos! Una de las fiestas más importantes de Estados Unidos es el Día de la Independencia. Es un día en el que celebramos la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Esta es la pregunta 125. El Día de la Independencia es el cumpleaños del país. Independence Day is the country's birthday. El Día de la Independencia es un día festivo para celebrar la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. En este video notará que siempre doy el número de cada pregunta que estamos estudiando, pero no es necesario que memorice estos números de preguntas. La razón por la que los doy es para que pueda encontrar fácilmente las preguntas en la lista oficial de USCIS. Si desea una lista de todas las preguntas que estudiaremos en este video, simplemente haga clic en el enlace de la sección descripción debajo de este video. Bien, continuemos. Antes de que Estados Unidos se convirtiera en un país independiente, América era una colonia de Gran Bretaña. Había exactamente 13 colonias de Gran Bretaña en América. Después de que Estados Unidos se independizó, estas 13 colonias originales se convirtieron en los 13 estados originales. Para prepararse para su examen de ciudadanía, debe memorizar el nombre de 5 de esos estados. Esta es la pregunta 81. 5 de los 13 estados originales son Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. New York, New Jersey, Virginia, North Carolina, and South Carolina. Es importante tener en cuenta que las 13 colonias originales estaban ubicadas en la costa este de los Estados Unidos. Antes de que los europeos llegaran a América, las personas que vivían en esta tierra eran los nativos americanos. Esta es la pregunta 74. Los nativos americanos vivían en América antes de que llegaran los europeos. Native Americans lived in America before the Europeans arrived. Los nativos americanos también se llaman indios americanos. American Indians. Como puede imaginar, hay muchas tribus de indios americanos en los Estados Unidos. Debe recordar el nombre de una tribu para su examen de educación cívica. Esta es la pregunta 117. Una tribu de indios americanos en los Estados Unidos es pueblo. One American Indian tribe in the United States is Pueblo. Otras tribus son Cherokee, Blackfeet o Lakota. Puede consultar la lista de todas las tribus indias americanas en los Estados Unidos y elegir la que pueda recordar fácilmente. Si desea obtener más lecciones con el método GPS, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse para no perderse nunca lecciones importantes que le ayudarán a aprobar su examen de ciudadanía. Gracias. Los europeos que vivían en las 13 colonias británicas fueron llamados colonos. Algunos de estos colonos huyeron de sus países en Europa porque, por ejemplo, no podían practicar su religión.
Otros vinieron a América porque buscaban oportunidades económicas. Esta es la pregunta 73. Los colonos vinieron a América por la libertad. Colonists came to America for freedom. Después de vivir mucho tiempo en América, los colonos no estaban contentos porque no podían gobernarse solos. Las leyes de las colonias se decidieron en Gran Bretaña. Los colonos pagaban impuestos muy altos al gobierno británico. Comenzaron una guerra contra Gran Bretaña para conseguir su independencia. Esta guerra se llama Revolución Americana. Esta es la pregunta 76. La guerra que libraron los americanos para conseguir su independencia se llama la Revolución Americana. The war that Americans fought to win their independence is called the American Revolution. Durante la Revolución Americana, hubo muchas batallas importantes en diferentes partes de las colonias. Los americanos ganaron la guerra contra los británicos. Al final de la Guerra Revolucionaria, los americanos obtuvieron su independencia y publicaron un documento llamado Declaración de Independencia. Esta es la pregunta 80. Un evento importante en la Revolución Americana es la Declaración de Independencia. One important event in the American Revolution is the Declaration of Independence. Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio de cada año porque la Declaración de Independencia fue firmada y publicada el 4 de julio de 1776. Esta es la pregunta 79. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was adopted on July 4th, 1776. Es importante saber que los americanos declararon su independencia de Gran Bretaña por muchas razones. Una de esas razones fue que pagaban altos impuestos al gobierno británico. Esta es la pregunta 77. Una de las razones por la que los americanos declararon su independencia de Gran Bretaña fueron los altos impuestos. Americans declared their independence because of high taxes. El documento que se llama Declaración de Independencia fue escrito por un hombre llamado Thomas Jefferson. Esta es la pregunta 78. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. Escribir la Declaración de Independencia es una de las cosas que hizo famoso a Thomas Jefferson. Esta es la pregunta 87. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Una de ellas es el hecho de que es el autor de la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson is famous because he was the writer of the Declaration of Independence. Cuando celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio, hay muchas banderas de los Estados Unidos en las calles. La bandera es un símbolo muy importante en este país. En cierto modo, la bandera de los Estados Unidos cuenta una historia de este país. Por ejemplo, en la bandera verá exactamente 13 bandas de color rojo o blanco. Estas bandas se llaman franjas. Esta es la pregunta 121. La bandera tiene 13 franjas porque había 13 colonias originales. The flag has 13 stripes because there were 13 original colonies. Si cuenta las estrellas de la bandera, notará que hay exactamente 50 estrellas. Cada estrella representa un estado. Esta es la pregunta 122. La bandera tiene 50 estrellas porque hay 50 estados. The flag has 50 stars because there are 50 states. Al comienzo de muchos eventos importantes en los Estados Unidos, la gente canta o escucha el himno nacional. Es un símbolo muy poderoso de este país. El himno nacional tiene un nombre muy específico. Se llama
The Star Spangled Banner, la bandera estrellada. Esta es la pregunta 123. El nombre del himno nacional es The Star Spangled Banner, la bandera estrellada. The name of the national anthem is The Star Spangled Banner. Además del Día de la Independencia, hay otros 9 feriados nacionales de Estados Unidos. Día de Año Nuevo, New Year's Day, Día de Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr. Day, Día de los Presidentes, que es el cumpleaños de Washington, President's Day, Día de la Recordación, Memorial Day, Día del Trabajo, Labor Day, Día de la Raza, Columbus Day, Día de los Veteranos, Veterans Day, Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, Día de Navidad. Christmas Day. Esta es la pregunta 126. Debe recordar 3 días festivos para esta pregunta. 3 de los feriados nacionales de los Estados Unidos son Día de la Independencia, Día de la Recordación y el Día de los Veteranos. Independence Day, Memorial Day, and Veterans Day. El Día de la Recordación, los ciudadanos americanos recuerdan a todos los miembros del ejército estadounidense que murieron mientras cumplían con sus deberes. Esta es la pregunta 127. El Día de la Recordación es una fiesta en honor a los soldados que murieron en el servicio militar. Memorial Day is a holiday to honor soldiers who died in military service. El Día de los Veteranos, el pueblo americano honra a todos los que han servido en el ejército de los Estados Unidos. Esta es la pregunta 128. El Día de los Veteranos es un feriado para honrar a las personas en el ejército de los Estados Unidos. Veterans Day is a holiday to honor people in the U.S. military. Después de ganar su independencia de Gran Bretaña, los americanos no querían un país gobernado por un rey o una reina. Querían que su país fuera una república. Esto significa un país donde todo el poder pertenece al pueblo. Esta es la pregunta 1. La forma de gobierno de los Estados Unidos se llama república. The form of government of the United States is called a republic. Los padres fundadores de este país querían que Estados Unidos siguiera siendo una república. Por eso la ley fundamental o la ley número 1 de este país explica cómo se debe gobernar Estados Unidos. Esa ley se llama Constitución. Esta es la pregunta 2. La ley suprema de la nación es la Constitución de los Estados Unidos. The supreme law of the land is the Constitution. La Constitución explica que el pueblo debe gobernarse a sí mismo. Esa es una de las razones por las que la Constitución comienza con las siguientes 3 palabras. Nosotros, el pueblo. Esta es la pregunta 4. Las palabras nosotros, el pueblo significan autogobierno. The words we the people means self-government. La gente debería gobernarse a sí misma. People should govern themselves. La Constitución establece muchas reglas sobre cómo debe funcionar este país. Una de las cosas que hace la Constitución es que explica el papel de cada parte del gobierno. Esta es la pregunta 3. Una cosa que hace la Constitución es definir las partes del gobierno. The Constitution defines the parts of government. Como solicitante de la ciudadanía debe conocer todas las partes del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos tiene exactamente 3 partes. Estas partes también se denominan ramas. Puede pensar en el gobierno de los Estados Unidos como un árbol que tiene exactamente 3 ramas. Esta es la pregunta 16.
Los tres poderes del Estado son legislativo, ejecutivo y judicial. The three branches of government are legislative, executive, and judicial. La forma en que recuerdo esas ramas es usando el acrónimo LEJ. La letra L significa legislativo, la letra E significa ejecutivo y la letra J significa judicial. LEJ. El poder legislativo también se llama Congreso. Uno de los roles del Congreso es redactar leyes. Esta es la pregunta 18. La parte del gobierno federal que redacta las leyes es el Congreso. The part of the federal government that writes laws is Congress. Además de redactar leyes, otra función del Congreso es decidir cómo el gobierno debe usar el dinero federal. Decimos que el Congreso hace el presupuesto federal. El Congreso también tiene el poder de declarar la guerra. Esta es la pregunta 20. Uno de los poderes del Congreso es declarar la guerra. One power of Congress is to declare war. También puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. Un poder del Congreso es hacer el presupuesto federal. One power of Congress is to make the federal budget. Cuando el Congreso redacta leyes, la rama judicial examina esas leyes para asegurarse de que no vayan en contra de la Constitución. Recuerde que la Constitución es la ley suprema de la nación. Esto significa que todas las leyes que están escritas en los Estados Unidos no deben ser contrarias a la Constitución. El Poder Judicial del gobierno verifica las leyes. Ese es uno de sus deberes. Esta es la pregunta 51. El Poder Judicial revisa las leyes. The judicial branch reviews laws. También puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. El Poder Judicial explica las leyes. The judicial branch explains laws. El Poder Judicial también se llama los tribunales. La tercera parte del gobierno es el Poder Ejecutivo. El presidente de los Estados Unidos es el jefe del Poder Ejecutivo. Por eso al Poder Ejecutivo a veces se le llama presidente. Esta es la pregunta 17. El presidente de los Estados Unidos está a cargo del Poder Ejecutivo. The President of the United States is in charge of the executive branch. Si el día de su entrevista el funcionario le pide que nombre los tres poderes del Estado, puede decir legislativo, ejecutivo y judicial. Legislative, executive, and judicial. O también puede decir Congreso, presidente y tribunales. Congress, President, and the courts. Esto se debe a que el legislativo significa Congreso, ejecutivo es lo mismo que presidente y judicial es lo mismo que los tribunales. Es posible que se esté haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué hay tres ramas del gobierno? Bueno, la gente que escribió la Constitución de los Estados Unidos pensó que si el gobierno solo tuviera una parte, esa parte sería muy poderosa. Por eso dividieron al gobierno en tres partes. Esta es la pregunta 15. Hay tres ramas del gobierno para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. There are three branches of government so that one part does not become too powerful. Cada parte del gobierno verifica que otras partes estén haciendo su trabajo correctamente. Este proceso se llama pesos y contrapesos. Checks and balances. Entonces puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. Hay tres poderes de gobierno por los pesos y contrapesos. There are three branches of government because of checks and balances. Cada rama del gobierno se divide en muchas partes. Por ejemplo, el poder legislativo, también llamado Congreso, se divide en dos partes.
Puede imaginar el Congreso como una casa con dos salas. Estas partes son el Senado y la Cámara de Representantes. Esta es la pregunta 19. Las dos partes del Congreso de los Estados Unidos son el Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and the House of Representatives. El día de su entrevista debe recordar el nombre de estas dos partes. Los miembros del Congreso que están en el Senado se denominan senadores. Cada estado tiene exactamente 2 senadores. No importa si el estado es grande como Texas o pequeño como Rhode Island. Esta es la pregunta 27. Cada estado tiene 2 senadores. Each state has 2 senators. Estados Unidos tiene 50 estados, y dado que hay 2 senadores por estado, el número total de senadores en el Congreso es 100. Esta es la pregunta 21. Hay 100 senadores estadounidenses en el Congreso. Congress has 100 senators. Recuerde, acabamos de enterarnos de que la otra parte del Congreso se llama Cámara de Representantes. Cada miembro de la Cámara de Representantes se denomina simplemente representante. La Cámara de Representantes es diferente del Senado, porque algunos estados tienen más representantes que otros estados. Los estados con más habitantes, como California, tienen más representantes que los estados con menos habitantes, como el estado de Montana. Esta es la pregunta 35. Algunos estados tienen más representantes que otros porque tienen más personas. Some states have more representatives than other states because they have more people. El número total de representantes de Estados Unidos en el Congreso es 435. Esta es la pregunta 24. La Cámara de Representantes tiene 435 miembros con derecho a voto. The House of Representatives has 435 members. Un miembro votante es un miembro al que se le permite tomar una decisión sobre una ley. Lo que debe recordar en esta sección es lo siguiente. El Congreso de los Estados Unidos tiene 100 senadores y 435 representantes. Probablemente esté viendo esta lección porque quiere convertirse en ciudadano estadounidense. Todos los pasos que está tomando para convertirse en ciudadano se llaman naturalización. Esta es la pregunta 68. Una forma en que las personas pueden convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos es naturalizarse. One way people can become United States citizens is to naturalize. Las personas se naturalizan para convertirse en ciudadanos. También puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. Una forma en que las personas pueden convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos es nacer en los Estados Unidos. One way people can become United States citizens is to be born in the United States. Las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos. Para su examen de ciudadanía solo debe recordar una respuesta para esta pregunta. Notará que siempre le doy el número de cada pregunta que estamos estudiando, pero no es necesario que memorice estos números de preguntas. La razón por la que las doy aquí es para que pueda encontrar fácilmente las preguntas en la lista oficial de USCIS. Si desea obtener una lista de todas las preguntas que estudiaremos en esta lección, simplemente haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. La razón por la que las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos se debe a una enmienda particular a la Constitución. Esta es la pregunta 97. La 14ª enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos. People born in the U.S. are citizens because of the 14th Amendment. Las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos debido a la 14ª enmienda.
En este punto es posible que se esté haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es una enmienda? Bueno, como sabrá, la Constitución de los Estados Unidos es la primera y más importante ley de los Estados Unidos. La Constitución nos dice cómo se debe gobernar este país. Explica la función de cada parte del gobierno. Esta es la pregunta 3. La Constitución define los poderes del gobierno. The Constitution defines powers of government. Cambiar una parte de la Constitución es muy difícil. El gobierno debe seguir un proceso específico, paso a paso, para cambiar una sección de la Constitución. Estos pasos se denominan el proceso de enmienda. Esta es la pregunta 5. Se realizan cambios a la Constitución de los Estados Unidos mediante enmiendas. Changes are made to the U.S. Constitution by amendments. Los cambios se realizan a la Constitución mediante enmiendas. Si está interesado en obtener más lecciones con el método GPS, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse para no perderse nunca lecciones importantes que le ayudarán a aprobar su examen de ciudadanía. Gracias. La Constitución ha sido modificada varias veces. Para el examen de cívica de la ciudadanía, debe conocer la cantidad de enmiendas que tiene la Constitución. Esta es la pregunta 7. La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. The U.S. Constitution has 27 amendments. Cada enmienda tiene un número, por ejemplo, enmienda número 1, enmienda número 2, hasta enmienda número 27. Las primeras 10 enmiendas tienen un nombre especial. Se llaman Carta de Derechos. El papel de la Carta de Derechos es proteger los derechos de los estadounidenses. Esta es la pregunta 6. La Carta de Derechos protege los derechos básicos de los estadounidenses. The Bill of Rights protects basic rights of Americans. En general, la Carta de Derechos protege los derechos básicos de todas las personas que viven en los Estados Unidos. The Bill of Rights protects the basic rights of all people living in the United States. Los estadounidenses y todas las personas que viven en este país tienen muchos derechos. Esta es la pregunta 65. 3 de los derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos son libertad de expresión, Freedom of expression. libertad de la palabra, Freedom of speech. libertad de religión. Freedom of religion. En la Constitución hay exactamente 4 enmiendas que explican las reglas sobre las personas que pueden votar. Para su prueba de ciudadanía, debe recordar solo una de estas 4 enmiendas. Esta es la pregunta 63. Una enmienda sobre quién puede votar es la siguiente. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. Votar es muy importante para este país. Nos permite elegir a nuestros líderes que harán de nuestras ciudades, nuestros estados y nuestra nación un mejor lugar para vivir. Por eso decimos que votar es un ejemplo de participación cívica en Estados Unidos. Esta es la pregunta 69. Hay muchos ejemplos de participación cívica. 2 de ellos son votar, unirse a un partido político. 2 examples of civic participation are to vote, to join a political party. Votar también es una de las formas en que los estadounidenses pueden servir a su país. Otras formas son obedecer las leyes o pagar impuestos. Esta es la pregunta 70. Una forma en que los estadounidenses pueden servir a su país es pagando impuestos. One way that Americans can serve their country is by paying taxes.
Los estadounidenses pueden servir a su país pagando impuestos. La razón por la que la gente paga impuestos es para que el gobierno federal tenga dinero disponible para proyectos que mejorarán nuestras vidas. Todas las personas que viven en los Estados Unidos deben pagar impuestos, porque está escrito en la 16ª enmienda de la Constitución. Es la ley. Esta es la pregunta 71. Es importante pagar impuestos porque lo exige la ley. It is important to pay taxes because it's required by law. Pagar impuestos es requerido por ley. It's required by law. Antes de convertirse en ciudadano estadounidense, debe prestar el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Esto significa que, como nuevo ciudadano estadounidense, le está haciendo muchas promesas a los Estados Unidos. Por ejemplo, promete obedecer las leyes de los Estados Unidos, o promete defender la Constitución, o promete servir en el ejército, si es necesario. Esta es la pregunta 67. Los nuevos ciudadanos hacen muchas promesas en el juramento de lealtad. Dos de ellas son obedecer las leyes de los Estados Unidos, defender la Constitución de Estados Unidos. New citizens make many promises in the oath of allegiance. Two of them are: obey the laws of the United States. Defend the U.S. Constitution. Las leyes de los Estados Unidos están escritas por la rama del gobierno llamada Congreso. Es una función del Congreso. Esta es la pregunta 20. Uno de los poderes del Congreso de Estados Unidos es redactar leyes. One power of the U.S. Congress is to write laws. Un poder del Congreso es redactar leyes. Cuando el Congreso redacta una ley, sus miembros discuten qué debería estar en la ley. A menudo pasa mucho tiempo antes de que la mayoría de los miembros se pongan de acuerdo sobre lo que debería estar en la ley. Incluso cuando están de acuerdo, no es oficialmente una ley que se pueda aplicar en el país. En esa etapa, solo se denomina proyecto de ley. Para que un proyecto de ley se convierta en ley en la nación, el presidente debe firmarlo. Este es uno de los poderes del presidente de los Estados Unidos. Esta es la pregunta 41. El presidente de los Estados Unidos tiene muchos poderes. Uno de ellos es convertir proyectos de ley en leyes. The president signs bills into laws. El presidente firma proyectos de ley y los convierte en leyes. Esta también es la pregunta 43. ¿Quién firma los proyectos de ley? Who signs bills into laws? La respuesta es el presidente. The president. Cuando el Congreso acuerda un proyecto de ley, lo envía a la Casa Blanca. Si hay algo en ese proyecto de ley que no le gusta al presidente, el presidente puede decidir no firmar el proyecto de ley. Decimos que el presidente veta el proyecto de ley. Este es otro poder del presidente. Esta es la pregunta 44. El presidente veta los proyectos de ley. The president vetoes bills. Incluso si el presidente no es un miembro de las Fuerzas Armadas, el presidente de los Estados Unidos es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Significa que el presidente tiene el poder de dar órdenes a los militares. Esta es la pregunta 42. El presidente es comandante en jefe del ejército estadounidense. The president is commander-in-chief of the U.S. military. Elegimos al presidente de los Estados Unidos por 4 años. Esta es la pregunta 36. ¿El presidente de los Estados Unidos es elegido por cuántos años? The president of the United States is elected for how many years? La respuesta es 4 años. 4 years. El periodo de tiempo de 4 años se llama periodo presidencial o simplemente periodo.
La Constitución se redactó para evitar que el presidente se volviera demasiado poderoso. Es por eso por lo que el presidente solo puede estar en el poder por un máximo de 8 años, lo que significa 2 mandatos. Esta es la pregunta 37. El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir 2 mandatos debido a la 22ª enmienda. The President of the United States can serve only 2 terms because of the 22nd Amendment. El presidente solo puede cumplir 2 mandatos debido a la 22ª enmienda. Las siguientes 5 preguntas tienen la misma respuesta. Esa respuesta es: el presidente de los Estados Unidos. Esta es una manera fácil de aprender 5 preguntas rápidamente. ¿De acuerdo? Aprendámoslas. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Who is Commander-in-Chief of the U.S. military? La respuesta es el presidente. The President. Esta es la pregunta 42. ¿Quién firma los proyectos para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? El presidente. Esta es la pregunta 43. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente. Esta es la pregunta 44. ¿Quién nombra a los jueces federales? Who appoints federal judges? El presidente. The President. Esta es la pregunta 45. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombra una. The executive branch has many parts. Name one. Una respuesta es el presidente. Esta es la pregunta 46. Ahora que ha aprendido varios temas en esta lección, terminaremos haciéndole una pregunta. Por favor, escuche atentamente. ¿Durante cuántos años es elegido el presidente de los Estados Unidos? The President of the United States is elected for how many years? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.